En esta ocasión nosotros queremos, dentro de la temática Encuentros con Jesús, hablarles sobre la mujer con flujo de sangre. Y yo quisiera, en primer lugar, hablarles sobre la realidad de aquella mujer. La Biblia dice que ella padecía de una hemorragia, que era su flujo de sangre. Y delante de la sociedad judía, ella era considerada impura. Y si la mujer, por ejemplo, dentro del contexto del judaísmo, era impura durante los días de su menstruación cada mes, esa mujer que tenía un flujo de sangre era algo incesante, que continuamente estaba ella pues con esa enfermedad y consecuentemente era considerada impura de acuerdo con la ley mosaica. Ella tenía pues que esperar el tiempo prescrito por la ley antes que pudiera volver a participar en la vida religiosa de Israel. Y tomando en cuenta que la vida religiosa, así como la vida social, estaban íntimamente relacionadas, aquella mujer entonces con el flujo de sangre se sentía alienada, aislada, alejada de la sociedad y en la mayoría de las veces de su misma familia, porque ella no podía participar a la mesa, no podía participar de ciertos eventos especiales que celebraban dentro del judaísmo las fiestas y las oraciones y todo lo que el sistema judaico lleva a cabo a través de su religiosidad. Y si una persona estaba entonces excluida de la vida religiosa, estaría igualmente excluida de la vida social. Ella no podía visitar, ella no podía salir públicamente en la mayoría de las veces. Debía de buscar el tiempo, la hora, el momento y la oportunidad de salir porque era considerada una mujer inmunda. La Biblia describe para nosotros que ella padecía de hemorragias, o sea, un flujo de sangre, durante los últimos 12 años de su vida hasta encontrarse con el Señor Jesucristo. Entonces, con frecuencia o permanentemente, ella estaba pues asaltada, azotada por esa clase de problema que le afligía el alma, le atribulaba el corazón y socialmente le avergonzaba, porque era considerada inmunda y por eso estaba marginada religiosa y socialmente. Imaginemos pues en ese contexto a una mujer que había gastado todos sus recursos económicos en médicos y medicinas que no habían logrado curar su enfermedad. Un otro evangelio, el evangelista Marcos capítulo 5, versículos 25 y 26, Marcos 5, versículos 25 y 26, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una situación alarmante, difícil, porque nada ni nadie había logrado curar su enfermedad. Ahora, tomando en cuenta la realidad de aquella mujer,
En segundo lugar, consideremos la confianza de aquella mujer. Pero antes de entrar en la confianza como transición, yo quisiera aplicar la realidad de la mujer con el flujo de sangre, con la realidad nuestra, de todos y cada uno de nosotros, mayormente aquellos que todavía no han pasado a través del encuentro con Cristo por la sanidad espiritual que solamente Cristo puede obsequiar. Consideremos, por ejemplo, que así como la hemorragia convertía a una mujer en impura desde el punto de vista ritual, de igual manera nosotros a través de una hemorragia peor, el pecado, una enfermedad más grave, nos rotula como indignos, impuros de comparecer en la presencia del Señor. La palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y cuando nosotros llegamos a la carta de Pablo a los romanos, nosotros encontramos en esta carta, capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, 10, la Escritura dice de una manera muy clara, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Comparando pues la realidad de la mujer con la realidad del pecador, un otro punto que yo quiero subrayar aquí es que ella era considerada inmunda y estaba marginada religiosa y socialmente, y ya he mencionado para ustedes el texto de 1 de Juan 1:8, y hay un otro texto en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y un tercer detalle que quiero subrayar en la realidad del pecador, comparando con la realidad de aquella mujer, es que ella había malgastado todos sus recursos económicos. Y de igual manera el pecador está malgastando todos sus recursos a través de la religión, a través de las mandas, a través de los rezos, a través de las tradiciones, tratando pues de escapar a la ira venidera y poder comparecer en la presencia de Dios al pasar de la muerte a la presencia de aquel que juzga todas las cosas. La palabra de Dios en las páginas del Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 14, Proverbios capítulo 14, hablando sobre los recursos humanos. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y todavía en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 64, Isaías 64, versículo 6, la Escritura dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces no podemos nosotros olvidar la realidad del pecador que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. En segundo lugar, observemos la confianza de aquella mujer. La palabra de Dios nos dice que aquella mujer, a pesar de su condición, ella abrigaba en su alma una inmensa confianza en la capacidad de Jesús para sanarla. He aquí una persona de fe, una gran fe,
Y en su mente ella creía que bastaría tocarle el manto de Jesús para ser sanada. ¿De dónde vendría la confianza de aquella mujer? Marcos capítulo 5, hablando sobre la misma persona, Marcos capítulo 5, versículos 25 al 28, describe para nosotros a través de las siguientes palabras: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella había escuchado hablar de Jesucristo. Las noticias sobre los prodigios y milagros y enseñanzas y poder del Señor Jesucristo habían alcanzado los oídos de aquella mujer, y su corazón ahora había abrigado una idea muy clara de lo que Jesús podría hacer en su vida. Estamos hablando de la confianza de aquella mujer y aplicando a nosotros cuál es la confianza que nosotros debemos de tener. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, él nos ayuda a entender la confianza que nosotros debemos de tener en el versículo 17, diciendo así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La mujer había oído. Nosotros, los pecadores, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, la certeza del perdón de todos sus pecados, la convicción de que ya está sellado para vida eterna con el Señor, necesita oír la proclamación de la verdad. Tenemos la misma oportunidad. Por eso es importante escuchar la Biblia, escuchar la alabanza, escuchar la predicación del Evangelio. En tercer lugar, consideremos las circunstancias del encuentro de aquella mujer con Jesús. Sabemos a través de las Escrituras que Jesús tenía una cita en la casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Eso está en el texto Lucas capítulo 8, 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús trataba de moverse entre los empujones y la gente le oprimía por todas partes, de tal modo que le parecía difícil caminar. Y aquella mujer, a pesar de estar consciente de sus limitaciones, aún sabiendo que no podía acercarse a los sanos, enfrentando el riesgo de ser descubierta y aún reprendida, ella quiso tocar el manto de Jesús. Y de repente decide abrirse el paso entre la multitud. Pues lo único que le importa ahora es el dejarse mover por su fe y alcanzar su meta, tocando el manto de Cristo. Hoy, usted también puede tener un encuentro con Cristo, como aquella mujer. A pesar de las dificultades, sabemos que hay amigos que no quieren que usted deje los vicios. Hay familiares que no quieren que usted abandone la idolatría. Y hay un príncipe del mal, Satanás, que no quiere que usted sea liberado.
No quiere que usted escape de su control. Quiere mantenerle siempre caído en un pozo de desesperación, de lodo cenagoso. Lucas, capítulo 19, versículo 10. La Escritura dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, para que usted pueda recibir la salvación, la única manera de calificar para recibir la dádiva de Dios es que usted sea un pecador. Pero no solamente usted debe de ser pecador, pero reconocer que como pecador usted no merece la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Usted tiene que entender que Dios no nos debe absolutamente nada. Mateo capítulo 11, versículo 12. Cristo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Significa que así como aquella mujer tuvo que enfrentarse a la muchedumbre que estaba allí y abrir paso entre ellos para hacer lo que le parecía difícil, casi imposible. De igual manera, nosotros tenemos que abrir el paso en medio a los amigos, en medio a los familiares, en medio a los vicios, en medio a toda causa que se levante para impedir nuestro acercamiento al Señor. Para que permitamos que al tocarle por medio de la fe, recibamos la sanidad espiritual que todos nosotros carecemos. Y como conclusión, después de haber descrito todos los desafíos de aquella mujer, como conclusión, pensemos en el galardón de la fe, o sea, la recompensa de su decisión. Cristo, aunque tanta gente le estuviera tocando, mientras él se movía entre la multitud, él se daba cuenta de un toque especial de fe, que traducía la necesidad de una mujer carente de misericordia. Lucas, capítulo 8, versículos 43, 44 y 45. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro y otros discípulos, ellos no tenían una percepción de lo que estaba sucediendo. Y ellos expresaron su ignorancia. De igual manera, aún mismo nuestros familiares expresan su ignorancia cuando queremos abandonar los ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Aún mismo nuestros familiares prefieren que permanezcamos atrapados a lo inmundo, a lo que le desagrada a Dios, a lo que le insulta a Dios, a que veamos nosotros a través de la palabra de Dios el camino de libertad, que es el mismo Cristo, camino, verdad y vida. Y afirma al final con una negativa, y nadie vendrá al Padre sino por mí. Pero Jesús honró la fe de aquella mujer y la sanó. Capítulo 8, versículos 46 al 48.
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta conclusión, quiero decirle que usted también puede ser bendecido. Vamos a empezar por Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nosotros tenemos aquí la experiencia de un joven rico que vino a Jesús, pero su impedimento no era propiamente la familia, no eran los amigos, era la riqueza. Es posible que su problema sea el trabajo, que no le permite venir al Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículos 35 al 38. Mateo 10, versículos 35 al 38. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Cristo en esta enseñanza? Él quiere que odiemos a nuestros padres. Él quiere que vivamos en desarmonía con nuestros familiares. No, absolutamente no. Lo que Cristo está diciendo es que si nosotros amamos más a ellos que a Él, no somos dignos de Él. Pero, pastor, ¿no dicen los 10 mandamientos que debemos de honrar a padre y madre? Sí, dicen. Pero el contexto aquí es cuando nuestros padres nos enseñan una enseñanza equivocada y nosotros queremos abandonarla y queremos venir a la verdad y ellos se oponen. Necesitamos tener las agallas, la sabiduría y la fe para reconocer que más importa obedecer a Dios que a los hombres. Hay un texto más y vamos a concluir. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. La escritura en Juan 6, versículo 37. El Señor Jesucristo le está diciendo esta mañana: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y aquí va una palabra de explicación para finalizar esta conclusión. Hay personas que quieren ir a Cristo por medio de los santos. Otros quieren ir a Cristo por medio de la Virgen. Otros quieren ir a Cristo por medio de la iglesia. Pero lo que Cristo dice aquí es todo lo que el Padre me da. ¿Qué significa eso? El Padre aquí es tipo y figura de la palabra de verdad. Los estatutos de Dios. O sea, solo llegaremos a Cristo a través de las Escrituras. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino.
Si esta mañana usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha tenido un encuentro con Él y ha tenido la dicha de recibir el perdón de todos sus pecados y la salvación eterna de su alma. Pero si usted todavía no ha pasado por esa experiencia, acuérdese, la mujer con el flujo de sangre se sentía la mujer más indigna de acercarse a Jesucristo, pero se atrevió a venir a Él, porque había escuchado de que si su enseñanza era grande, si su poder para realizar milagros era enorme, mucho mayor todavía era su corazón. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.